Bienvenidos a una nueva exploración profunda. La misión de hoy es desentrañar un concepto que, a simple vista, podría parecer una teoría corporativa un poco árida, pero que en realidad es el motor invisible que mueve absolutamente todo en el mundo moderno. Hablamos del proceso administrativo. Sí, Exacto. eso es. Y para este viaje cognitivo, tenemos sobre la mesa una pila fascinante de fuentes. Hablamos de una amalgama que va desde textos académicos contemporáneos y manuales históricos de gestión, hasta temarios universitarios completos de ciencias administrativas. Sí, es una montaña de información, pero súper reveladora. Totalmente. Y el motivo por el que esto resulta crucial para quienes escuchan hoy, independientemente de su sector o de su nivel de especialización, es porque entender este proceso no va de acumular datos enciclopédicos sin más. Claro, no es memorizar por memorizar. Exacto. Es adquirir un atajo cognitivo monumental, o sea, es dominar la metodología práctica, que permite que una idea abstracta, un simple pensamiento en una pizarra, mute hasta convertirse en una realidad operativa tangible. Quien comprende esta mecánica, comprende cómo funciona cualquier proyecto complejo o empresa que tenga éxito hoy en día. Vale, vamos a desglosar esto, porque el material base coincide en dividir este inmenso ecosistema en dos grandes bloques. Ujú. Una fase mecánica, puramente estructural, que responde al qué y al cómo. Y una fase dinámica, que es, digamos, el barro del día a día, la operación humana. Empecemos por los cimientos de esa fase mecánica. El primer pilar, la planeación. Es el punto de partida ineludible, desde luego. Hay un libro, entre los textos analizados, Fundamentos de Administración, que ofrece una definición fantástica por la agudeza que tiene. Define la planeación como una herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Fíjate, administrar las relaciones con el futuro. Me encanta esa frase. Es brillante, porque no es hacer la lista de la compra para la oficina el lunes por la mañana. Se trata de prever, de anticipar múltiples escenarios y de trazar una hoja de ruta estructurada mucho antes de comprometer un solo recurso o de mover una sola pieza en el tablero. Esa frase es brillante, sí, pero plantea una duda inmediata. A ver, el futuro es, por definición, caótico e impredecible. Claro, nadie tiene una bola de cristal. Exacto. De hecho, otro de los textos utiliza unas metáforas muy visuales. Dice que la planificación es como una locomotora que arrastra los vagones del resto de actividades. O como el tronco de un roble imponente del cual crecen las ramas de la organización y el control. Sí. Eso es. Pero si construimos un roble masivo y rígido, ¿qué pasa cuando llega una tormenta imprevista? ¿No corremos el riesgo de que tanta planeación genere una parálisis absoluta? Lo fascinante aquí es que ese es precisamente el riesgo si la planeación se entiende mal. Lo que la literatura académica señala para evitar esa parálisis es que la planeación no es un acto de clarividencia, sino una aplicación sumamente rigurosa del proceso de toma de decisiones. Vale, o sea, no es adivinar. Exacto, no se planea intentando adivinar qué pasará en 5 años con certeza absoluta, se planea decidiendo constantemente entre múltiples caminos posibles para mitigar el riesgo. Las fuentes desglosan este proceso de decisión de una manera muy clínica para alejarlo de la simple intuición o, de la improvisación del líder de turno. Entonces, ¿cómo sugieren los documentos que evitemos tomar decisiones a ciegas durante esta fase de planeación? Porque todos hemos visto estrategias corporativas que parecen saltos al vacío. El primer paso innegociable que marcan es la investigación. Parece obvio, pero decidir en la incertidumbre absoluta no es dirigir, es jugar a la lotería. Hay que recopilar datos duros. Datos duros primero, vale. Sí, y una vez que se tiene esa base, viene el desarrollo de alternativas, que consiste en formular hipótesis reales de solución. Pero aquí viene el punto de inflexión que responde a tu pregunta sobre la parálisis. A ver, La experimentación. Los autores recomiendan acercarse al método científico. Si hay dudas sobre un plan, no se implementa a nivel global. Se prueba en grupos pequeños o en áreas limitadas. Es un control de daños preventivo. es como el equivalente administrativo de las pruebas A/B en el desarrollo de software actual. Totalmente. Pruebas una idea, mides, y si falla, el impacto es mínimo. Ahora bien, después de experimentar, los textos mencionan un paso que resulta fascinante, que es el análisis de restricciones. Ah, sí.
Vital. Y esto parece el verdadero antídoto contra la rigidez, porque en el mundo real siempre faltan recursos, falta tiempo o falta personal. Exacto. El análisis de restricciones es donde entra la verdadera creatividad administrativa. Las restricciones no deben verse como muros insalvables, sino como los parámetros del juego. Son las reglas, digamos. Eso es, hay que esforzarse por encontrar soluciones que sean congruentes con esa realidad limitante. Una vez superado eso, se evalúan las alternativas filtradas y se formula el plan concreto. Y un detalle vital que subrayan los temarios universitarios analizados es que todo este mecanismo de planeación y decisión no ocurre en el vacío. Claro, ocurre en diferentes estratos de la empresa. Sí, en 3 niveles jerárquicos simultáneos que deben estar sincronizados. Que serían el nivel institucional, el nivel medio y el nivel técnico, si no me equivoco. Así es. El nivel institucional es la planeación estratégica, la visión a largo plazo, el hacia dónde va el barco. La alta dirección. Exacto. Luego el nivel medio es la planeación táctica, donde los mandos intermedios traducen esa gran visión a objetivos por departamentos. Vale, van aterrizando el concepto. Y el nivel técnico es la planeación operacional, el día a día, las normas y procedimientos detallados para los equipos que ejecutan el trabajo. Pero fíjate que ahí suele haber un cuello de botella monumental en la vida real. Totalmente. La alta dirección traza una estrategia brillante en el nivel institucional, pero cuando llega el nivel técnico, a las operaciones diarias, el mensaje se ha distorsionado o resulta inaplicable. Hay una fricción tremenda entre esos niveles. Es un problema clasiquísimo. Y creo que eso nos lleva orgánicamente al siguiente eslabón de la fase mecánica. Tenemos el plano, pero el plano en papel no levanta el edificio. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos en la etapa de organización. El momento de pasar del qué al cómo, de la idea a la estructura. Exacto. El diseño organizacional es en efecto el andamiaje, ¿verdad? Sí, según los manuales, organizar implica agrupar las actividades necesarias en órganos y cargos específicos, asignar los recursos a cada área y establecer las líneas de autoridad. Es crear el esqueleto por el cual va a fluir la estrategia que acabamos de planear. Al hablar de este esqueleto organizacional, es inevitable tropezar en las fuentes con Henry Fayol su principio clásico de la división del trabajo. Un clásico ineludible. La premisa histórica de que la especialización extrema genera eficiencia. Pero seamos críticos con esto. La idea de tener departamentos estancos y personas haciendo una sola tarea repetitiva suena muy a la revolución industrial. Suena a cadena de montaje pura y dura. Claro, para una empresa tecnológica de hoy, o para cualquier proyecto ágil, esa hiperespecialización parece más una condena a la burocracia que una ventaja. ¿Cómo concilian los textos modernos esta rigidez histórica con la necesidad actual de agilidad? Esa es la gran evolución que muestran los documentos. Fayol sentó las bases para que no hubiera un caos absoluto en las fábricas de principios del siglo XX, pero los textos contemporáneos introducen un salto evolutivo crítico para solucionar esa rigidez que mencionas. ¿Y cómo lo abordan? Hablan de la teoría de sistemas abiertos y del aprendizaje organizacional, citando pensadores como Chris Argyris, Donald Schoen y Peter Senge. Vale, esos términos suenan increíblemente densos. Si tuviéramos que explicarle la teoría de sistemas abiertos a alguien ajeno por completo al mundo corporativo, ¿cómo la aterrizamos? Imaginemos que una organización tradicional, basada rígidamente en Fayol, es como un reloj mecánico. ¿Un reloj mecánico? Vale. Es un sistema cerrado. Sus engranajes giran perfectamente aislados del exterior, pero si cambias la temperatura bruscamente o entra arena, el reloj se rompe. No puede adaptarse. Se atasca y se acabó. Exacto. La teoría de sistemas abiertos plantea que una empresa moderna debe ser como un organismo biológico, como una célula. Tiene una membrana semipermeable. Ah, me gusta esa imagen. Constantemente respira información del entorno, absorbe energía, talento y tecnología de fuera, procesa todo eso internamente y expulsa productos o servicios adaptados a esa nueva realidad. Si el entorno cambia, la célula muta para sobrevivir. Entendido. Y el aprendizaje organizacional de Senge sería, siguiendo la analogía biológica, la capacidad de esa célula para recordar qué virus la atacó ayer y generar anticuerpos para mañana. Qué buena forma de verlo, sí. Es decir, que la estructura no dependa de un manual inamovible, sino de equipos que aprenden de sus propios errores de manera sistemática.
Exactamente. Por eso los textos enfatizan tanto la dirección de la innovación y la administración de la tecnología dentro del diseño organizacional. Hoy un organigrama que solo dibuja quién manda sobre quién es un fósil. Es papel mojado. El diseño tiene que contemplar cómo fluye el conocimiento, cómo se adoptan nuevas herramientas tecnológicas y estar estructuralmente preparado para el cambio organizacional planeado. Si la estructura no es flexible, cualquier innovación tecnológica chocará contra un muro burocrático. Ese concepto de la estructura como algo vivo es fascinante, porque nos obliga a cruzar la frontera de este proceso administrativo. Ya tenemos el plan para mitigar el riesgo futuro y tenemos una estructura flexible, de sistema abierto. Los cimientos mecánicos están listos. Pero hasta ahora todo esto es tinta sobre papel o diagramas en una pantalla. Aquí es donde abandonamos la fase mecánica y entramos de lleno en la fase dinámica, la etapa de dirección. Y aquí el nivel de complejidad se dispara. Totalmente, porque entra en juego la variable más impredecible de todas, el factor humano. La dirección es la aplicación real de energía física, intelectual e interpersonal, y hay una definición histórica en las fuentes, formulada por Mary Parker Follett, que resume el desafío perfectamente. Ella definió la administración como el arte de hacer las cosas por conducto de las personas. El arte de hacer las cosas por conducto de las personas. Es una cita muy reveladora, Mucho. pero también genera cierta controversia. Si el arte es hacer que otros hagan las cosas, ¿se podría interpretar que el directivo es simplemente alguien que se cruza de brazos mientras el resto suda la gota gorda? Sí, la imagen del jefe tirano o perezoso. ¿Cómo definen las fuentes la verdadera función del líder en esta etapa operativa para que no sea un mero supervisor de tareas? Esa interpretación del jefe que solo vigila pertenece a modelos arcaicos. La verdadera habilidad en esta fase requiere lo que los manuales denominan habilidad humanista. ¿Habilidad humanista? Sí, el directivo no ejecuta la tarea técnica, pero su trabajo es construir y mantener el ecosistema emocional y operativo para que los demás puedan ejecutarla a su máximo potencial. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo ha evolucionado la dinámica del liderazgo a lo largo de las décadas. Cierto. Los documentos mencionan los estudios sociológicos de Rensis Likert, que son fundamentales para entender este salto, ¿verdad? Así es, Likert es clave aquí. ¿Y qué planteaba Likert exactamente sobre esta evolución de los gerentes? Likert analizó cómo los sistemas gerenciales han mutado históricamente. Empezaron siendo modelos autoritario-coercitivos. Básicamente, haz esto porque lo digo yo y si no lo haces hay un castigo. El palo y la zanahoria en su versión más dura. Exacto. Ese modelo funciona para tareas mecánicas muy simples, pero destruye la innovación. Según la literatura revisada, la evolución natural lleva hacia sistemas participativos de grupo. Sistemas participativos de grupo. Suena mucho más moderno. Son sistemas donde el líder fomenta la confianza, la comunicación fluye en todas las direcciones, no solo de arriba hacia abajo, y las decisiones operativas se toman consultando a quienes realmente hacen el trabajo diario. Tiene todo el sentido, especialmente si lo conectamos con lo que hablábamos de los sistemas abiertos. Si necesitas que tu organización aprenda y se adapte, no puedes tener a un dictador arriba silenciando a los empleados que están en contacto directo con la realidad del mercado. Sería un suicidio corporativo hoy en día. Pero hay un autor citado en los temarios, Eduardo Amorós, que pone sobre la mesa un reto aún mayor para este liderazgo moderno. Él insiste en que el líder debe alinear los objetivos individuales del trabajador con los de la empresa mediante una comunicación efectiva. Y ese es un desafío mayúsculo. Porque parece casi una utopía. ¿Cómo logras que la meta de facturación de una multinacional le importe a un empleado que en el fondo busca desarrollo personal o más tiempo libre? Ese es el quiz de la cuestión en la fase de dirección. Y la respuesta que ofrecen las ciencias administrativas se basa en la comprensión profunda de la motivación de los empleados. La motivación. Sí, pero la motivación aquí no se trata como un concepto romántico o de simple bienestar estético. Se trata como el motor de la productividad, una necesidad operativa pura y dura. Si los vectores de interés de la empresa y del empleado apuntan en direcciones opuestas, la energía se pierde en la fricción. Entonces, más allá del salario, que es la transacción básica de toda la vida, ¿qué acciones concretas delinean las fuentes para generar esa motivación real que alinea ambos vectores? Las fuentes detallan que la motivación requiere un enfoque multidimensional. Sí, recompensar con una retribución justa es la base, no nos engañemos, pero el liderazgo efectivo exige satisfacer necesidades superiores. ¿Cómo cuáles? Hablan de otorgar reconocimiento genuino por el trabajo bien hecho,
de diseñar un entorno laboral que promueva la seguridad psicológica y, sobre todo, de ofrecer un estímulo constante para que las personas desarrollen todo su potencial. O sea, que sientan que avanzan. Exactamente. Cuando un empleado percibe que el crecimiento de la empresa conlleva irremediablemente su propio crecimiento profesional e intelectual, el líder ha logrado esa alineación que menciona Amorós. Es un nivel de madurez gerencial tremendo. Pero pongámonos en el escenario ideal. Tenemos una planeación impecable, una estructura de sistema abierto organizadísima y un líder participativo con un equipo motivado hasta las cejas. El sueño de cualquier empresa. Aún con todo eso, la termodinámica nos dice que todo sistema tiende al desorden. La realidad siempre va a chocar contra la teoría. Si no hay forma de verificar esto empíricamente, podríamos estar viviendo una ilusión de éxito mientras el barco se hunde en secreto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el proceso administrativo sería un ejercicio inútil sin su cuarta y última fase, la etapa de control. Es el cierre del ciclo. Pero es crucial aclarar un malentendido enorme que existe en torno a esta palabra. Es verdad, la palabra control tiene mala prensa. Muchísima. En culturas corporativas tóxicas o poco evolucionadas, el control se percibe como la policía interna. Se asocia al castigo, a buscar al culpable cuando algo falla. Claro, el famoso micromanagement o control obsesivo que asfixia a los equipos y destruye precisamente la motivación que tanto costó construir en la fase de dirección. Justo eso. ¿Cómo redefinen las fuentes académicas el control organizacional para que sea una herramienta constructiva y no un arma arrojadiza? Lo definen simplemente como la verificación sistemática de que la realidad se ajusta a los planes. Es un espejo. Para que exista control, se necesitan datos precisos sobre dos cosas. A ver. Los objetivos que nos marcamos en la fase 1, por un lado, y los resultados reales que estamos obteniendo ahora mismo, por otro. Al cruzar esos datos, aparecen las desviaciones. El control moderno no busca castigar la desviación, busca generar información vital para tomar lo que los textos llaman acción correctiva o de refuerzo. Entiendo. Si hay un fallo sistémico, se corrige el proceso, no se ataca a la persona. Exacto. Y si algo va excepcionalmente bien, se analiza minuciosamente para replicarlo en otras áreas. Es decir, pasar de un control basado en buscar culpables a un control basado en el análisis de datos y la mejora continua de procesos. Pero si hablamos de sistemas participativos donde la gente está muy motivada, ¿no resulta un poco contradictorio tener a alguien auditando constantemente desde arriba? Ahí es donde entra un concepto espectacular que destacan las fuentes contemporáneas, el autocontrol. ¿Autocontrol? ¿Suena bien? A medida que las organizaciones maduran y el liderazgo es verdaderamente participativo, el control deja de ser una fuerza punitiva externa. Se transforma en una evaluación continua del desempeño que los propios equipos realizan sobre su trabajo cotidiano. Ellos mismos se auditan. Así es. Se establecen indicadores claros desde el principio y es el propio individuo o el equipo quien monitorea su progreso y ajusta su rumbo antes de que el problema escale a mayores. Ese grado de autonomía debe liberar una cantidad inmensa de tiempo para los directivos. Fíjate que al observar todas estas fases juntas, surge un patrón muy claro que desmonta la idea de que esto es un simple manual de pasos aislados. Totalmente de acuerdo. El proceso administrativo no es lineal. No es que empiece en enero con la planeación y termine en diciembre con el control, para luego archivar la carpeta y olvidarse. Para nada. La información que arroja esta última etapa de control, esos datos duros sobre lo que falló o lo que superó expectativas, se convierten automáticamente en la materia prima, en los datos de entrada para la siguiente fase de planeación. Es un ecosistema vivo, un ciclo interactuante y perpetuo. Prever, organizar, dirigir y controlar. Sí, pero conformando una espiral ascendente. Una espiral ascendente, me gusta. Cada vuelta completa al ciclo afina la maquinaria. Fomenta ese aprendizaje organizacional del que hablábamos con Senge y permite que la estructura sea cada vez más resiliente ante los cambios abruptos del entorno. Resulta fascinante haber recorrido este tejido conectivo hoy. Hemos visto que administrar requiere, primero, usar la toma de decisiones metódica para lidiar con el futuro impredecible. Luego, demanda construir estructuras flexibles, como células vivas, capaces de asimilar tecnología e innovación constante. Sin duda. Después, exige el arte complejo de alinear las aspiraciones humanas individuales con metas colectivas, desterrando por completo el liderazgo coercitivo. Y culmina usando los datos de la realidad como un espejo para ajustar el rumbo mediante el autocontrol.
Entender esta dinámica, internalizar cómo lo estructural habilita lo humano y cómo lo humano requiere estructura, ofrece a la audiencia una ventaja analítica incalculable para descifrar o diseñar cualquier iniciativa moderna. Esto plantea una pregunta importante, especialmente si prestamos atención a las menciones periféricas que hacen las fuentes más recientes sobre la era digital, la gestión del conocimiento o la teoría de la complejidad. Una disyuntiva interesante. Sí, porque el núcleo de este proceso administrativo se concibió, debatió y perfeccionó en un mundo de certidumbre industrial, de fábricas físicas y de ciclos económicos relativamente predecibles. El mundo del siglo XX, vaya. Exacto. La pregunta imperativa ahora es si la planeación busca gestionar nuestra relación con el futuro, ¿cómo tendrá que mutar este ciclo administrativo tradicional cuando ese futuro cambia drásticamente cada 24 horas? Es un cambio de paradigma brutal. En un horizonte inmediato dominado por inteligencias artificiales tomando microdecisiones estructurales y fuerzas laborales descentralizadas por todo el planeta trabajando en remoto, es vital plantearse hasta qué punto la dirección humana y el control organizacional seguirán pareciéndose a lo que hemos estudiado hoy, o si estamos a las puertas de reescribir por completo la definición misma de lo que significa organizarse. Es una reflexión soberbia para cerrar el choque inminente entre la estructura analógica histórica y la pura fluidez algorítmica y remota del siglo XXI. Por ahora, aquí concluye este análisis de las fuentes. Es fundamental para quienes nos escuchan mantener activa la curiosidad y seguir cuestionando de qué manera están diseñados y liderados los propios entornos en los que nos movemos a diario. Hasta la próxima exploración profunda.